Bueno, les damos las gracias a los ponentes de hoy, al ponente y a la replicante, que van a hacer un comentario de una lectura, mejor dicho, del primer tratado de la genealogía de la moral. Y entonces tenemos el ponente Carlos Sancho Vic, que es miembro del Seminario Nietzsche Complutense y además colaborador honorífico del Departamento de Teoría del Conocimiento, Estética e Historia del Pensamiento, licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona. En el año 2012 realizó el trabajo de fin de máster de Estudios Avanzados de Filosofía, también en la Complutense, con un trabajo sobre un tema muy interesante, el gusto idiosincrásico en la obra de Nietzsche, dirigido por nuestro compañero Fernando Rampérez, también del seminario. Tiene varias publicaciones en revistas especializadas y en la actualidad realiza la tesis doctoral también sobre Nietzsche y Stendhal, en concreto, en la Complutense, tesis que codirijo yo. Entonces la ponencia de esta tarde tiene por título De la debilidad, la obediencia y el resentimiento, que es una lectura del primer tratado, como os digo, y lo han anunciado en la casa del lector. Se han quitado porque no cabía en el cartel lo de resentimiento y han puesto de la debilidad y la obediencia, pero bueno, pues queda casi mejor. Y luego la réplica va a correr a cargo de Laura Rodríguez Frías, que es licenciada en Filología Hispánica por la Complutense de Madrid en el año 2011. En la actualidad está cursando el segundo grado, el segundo curso del grado de Filosofía, también en la Complutense, y por otra parte es máster en Enseñanza de Español para Extranjeros en el año 2014 en la Universidad de Salamanca. Entonces nada más, cuando quieras, Carlos, puedes empezar. Muchas gracias, Mariano. Quiero darle las gracias a Mariano, a Óscar, a todos los del seminario, por haberme dado acogida, por permitirme compartir este espacio durante mi trayectoria doctoral, y muy encarecidamente quiero agradecerle a Laura que por segunda vez sea ella quien me haga la réplica. A mí es un auténtico placer y espero que, si puede ser, siga siendo así hasta que consideres que yo tenga que ser el replicante. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos por venir también. Bueno, mi tarea, la tarea que en teoría tengo encomendada hoy, es la de explicarles la segunda parte del primer tratado de la genealogía de la moral. Ya les digo que probablemente, es decir, tengo la tarea de hacer divulgativo, de hacer comprensible y accesible esta segunda parte. Ya les digo que probablemente les defraudaré, probablemente les liaré todavía más, se embrollarán, lo cual es imperdonable porque si de lo que se trata es de divulgar y logro el efecto de confundir, pues en fin, están en todo su derecho de pedir mi cabeza al salir de la sala. Bien, a ver, vamos a empezar. Como ustedes ya saben, por las ponencias que hicieron el profesor Sánchez Meca y Sergio Antorant, la genealogía es un método que consiste en saber cuál es la configuración del suelo a partir de los frutos. Es decir, Nietzsche lo que quiere es, a partir de los frutos, conocer cuál ha sido el terreno, cuáles han sido los nutrientes, las adversidades de ese terreno, siempre a partir de los frutos, es decir, a partir de los valores, averiguar cuál puede haber sido la procedencia, es decir, el conjunto de circunstancias que han dado lugar a ese brote en forma de valores morales. Esto hace pensar que Nietzsche tan solo se fija en los valores para acceder a ese suelo, y a veces ni siquiera eso, a veces simplemente se fija en tendencias, inclinaciones, que no tienen por qué ser propiamente valores morales, es decir, valores ya fijados a los que todos podemos recurrir, sino ya en el hecho de ver ciertas inclinaciones ya sabe qué está ocurriendo en ese suelo.
Hay dos inclinaciones en particular que son realmente muy importantes y a partir de ellas quiero releer la genealogía de la moral y por tanto confundirla un poco, es decir, hacerla más confusa o al menos más confusa para mí desde este clave interpretativo. Estas dos inclinaciones son la inclinación de mandar y la inclinación de obedecer. Empecemos con la inclinación de obedecer. Allí donde Nietzsche detecta que hay cierta propensión a buscar una cierta relación de dependencia con otro, es decir, con otro que puede tener la forma de Estado, puede tener la forma de líder, puede tener la forma de partido político, puede tener la forma de amado, puede tener cualquier forma. Es decir, allí donde ve una inclinación clara a obedecer, allí, dice Nietzsche, hay un cuerpo enfermo. Allí hay enfermedad. Es decir, toda propensión de buscar una verdad absoluta, toda propensión de buscar un padre, toda propensión de buscar un socius, a fin de resguardarse, dice Nietzsche, es síntoma de debilidad o de enfermedad. Hay una serie de pasajes, creo que he citado alguno, pero bueno, no los leeré, espero que confíen en mí. Entonces, claro, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué la debilidad propende a buscar a un otro al que obedecer? Y luego también cabe preguntarse qué es aquello que enferma, qué es aquello que está enfermo, qué es aquello que está saludable, qué es aquello que está en transición de enfermar o en transición de salubrificar, si es que esa palabra existe. Bien, entonces la cuestión está en que para averiguar cómo emerge esta inclinación a la obediencia, necesitamos antes que nada entender qué es lo que enferma y propende la obediencia. Este substrato, este suelo, es lo que Nietzsche llama cuerpo. Es el cuerpo. Entonces, el cuerpo es lo que está siempre en un proceso de enfermización y de salubridad. Por lo tanto, hemos de primero entender qué es el cuerpo, para luego entender muy bien qué es la enfermedad y entender lo que es la salud. Entonces, lo que me propongo ahora es decirles de la forma más resumida y más clara posible qué es esto de un cuerpo. Nietzsche entiende el cuerpo a partir de una serie de lecturas de ciertos autores franceses del siglo XIX. De hecho, la concepción de Nietzsche del cuerpo no es innovadora. Lo que es innovador en Nietzsche es las consecuencias, lo que le permite entender ese modelo de cuerpo. Ahí sí que Nietzsche está innovando a un nivel teórico. Pero esa concepción del cuerpo ya estaba, es decir, y eso se puede ver perfectamente en los fragmentos póstumos. Él entiende el cuerpo desde un modelo social. Es decir, entiende el cuerpo, los cuerpos individuales, por ejemplo, a partir de los cuerpos sociales. Es decir, en cierto sentido, hay una clara analogía entre lo que sucede a un nivel social y a un nivel individual. El cuerpo, para Nietzsche, es un campo en el que hay muchas fuerzas. En el caso de un cuerpo social, esas fuerzas son realmente muy identificables. ¿Cuáles son esas fuerzas? Pues las instituciones que componen, por ejemplo, un cuerpo social como pueda ser la ciudad. También podríamos pensar en un partido político. El partido político también es un cuerpo social y está compuesto de fuerzas, de elementos que lo componen. También podríamos pensar en otro cuerpo social, que es el individuo, que es la familia. La familia también es un cuerpo social, y también podríamos pensar en un individuo. Lo que pasa es que ya en el individuo todo se vuelve un poquito más complejo a la hora de entender qué son estas fuerzas. Empecemos por entender cómo funciona un cuerpo a un nivel social, a fin de ir acostumbrándonos a este modelo.
Como digo, un cuerpo social está conformado por diversas entidades. Y estas entidades pueden ser instituciones, por ejemplo, en el caso de una ciudad, hay iglesias, hay universidades, hay patronales, hay partidos políticos, hay toda clase de instituciones. Estas instituciones están ahí es porque quieren ejercer una fuerza. Es decir, es porque quieren abrirse paso. Están pujando, cada una de esas fuerzas está pujando, si no, no estaría ahí. El mismo seminario Nietzsche es una pequeña institución que está ejerciendo una fuerza dentro del ámbito universitario y más allá. Es decir, esta fuerza, ¿qué es lo que quiere imponer esta fuerza? Obviamente quiere imponer una serie de cosas. Cualquier fuerza quiere imponer algo. Cualquier fuerza quiere imponer, ¿qué? Una interpretación del mundo. Está claro. En el caso del seminario Nietzsche, quiere de alguna manera imponer la necesidad de leer a Nietzsche para entender la actualidad, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el caso es que, lo que pasa es que, claro, todas estas instituciones conviven con las demás. Son fuerzas que están constantemente en pugna. Y todas ellas, de alguna manera, quieren abrirse paso, y si pudieran, se dominarían el campo social. Lo que pasa es que, claro, hay muchas fuerzas y están constantemente chocando. Claro, para Nietzsche el cuerpo, claro, de estos choques, llega un momento en que por diversos intereses se articulan, estas instituciones se articulan. Y si normalmente se articulan es porque siempre hay alguna de estas instituciones que tiene dominio sobre las demás. Es decir, que imprime un sello a todas las demás, porque, según Nietzsche, es la única manera en que propiamente podamos decir que ahí hay un cuerpo social. Si no hubiera una articulación, si esta articulación no fuera regida por una de estas fuerzas, que puede más que las otras, ya no habría ninguna clase de articulación. Por tanto, no sabemos si habría propiamente cuerpo. ¿No? Entonces, claro, pero estas fuerzas, aunque en momentos transitorios, obviamente se articulan, se jerarquizan, se organizan, se coordinan. Pero todas las fuerzas constantemente quieren empujar, quieren abrirse paso. Eso hace que este modelo de cuerpo sea fluido, esté constantemente modificándose, esté constantemente. Lo que ayer ejercía la fuerza dominante sobre las demás fuerzas, hoy ya no lo ejerce. Aquí está la clave de este modelo social de cuerpo. Hay un perpetuo devenir en todo cuerpo. Pues bien, a nivel individual, a un nivel de cuerpo individual, Nietzsche concibe que el cuerpo es un complejo plural heterogéneo de almas, es decir, de instintos, pasiones, sentimientos, que siempre se articulan provisionalmente de una manera social. Ya la misma escuela francesa, sociológica, psicológica y fisiológica, consideraba que, por ejemplo, el yo, el sujeto, la personalidad, no era propiamente una cosa sólida, era siempre un epifenómeno, de una serie de fuerzas que a un nivel inconsciente están articulándose, coordinándose y moviéndose, y por tanto sufriendo un perpetuo cambio a lo largo de la vida individual de una persona. Es decir, ¿por qué la personalidad se modifica a lo largo del tiempo? Porque las relaciones de fuerza se modifican. Porque unas pasiones se consiguen apoderarse, consiguen sellar, consiguen gobernar el campo social y darle a ese cuerpo unas funciones que siempre de alguna manera favorecen a la pulsión dominante
que gobierna ese cuerpo. Entonces, para Nietzsche, de alguna manera, todo se juega en el cuerpo, todo se juega en este tejido de pulsiones que es el cuerpo, en este tejido dinámico que a lo largo del tiempo va estableciendo transitorios sistemas comunitarios. Como ya he dicho, estas fuerzas, incluso en el interior mismo del individuo, se relacionan jerárquicamente. Hay unas fuerzas que adoptan el rol de señorío y otras fuerzas que adoptan el rol de servidumbre, dependiendo, claro está, del diferencial de quantum de fuerza de cada una de ellas. Claro, la fuerza dirigente es de alguna manera la que establece el criterio, la que dice la que separa, la que criba, la que dice qué es bueno, qué es malo. El resto de pulsiones quedan totalmente a merced de la pulsión dominante. Es decir, por lo tanto, ¿qué está queriendo decir con esto Nietzsche? Que a un nivel inconsciente, cuando leemos el mundo, cuando interpretamos las cosas, incluso toda modalidad cognoscitiva, toda modalidad científica, toda modalidad estética, en el fondo siempre es siempre expresa en qué orden jerárquico se encuentran situados recíprocamente los instintos más íntimos de la naturaleza de ese cuerpo. Es decir, nosotros podríamos de alguna manera conocer la historia de un cuerpo, por las diversas estructuraciones entre pulsiones que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo. Claro, para Nietzsche, y a esto quería llegar, la salud implica que siempre hay una pasión dominante que jerarquiza. Y esto está claramente expuesto en diversos fragmentos póstumos del último periodo de Nietzsche. Pero muy especialmente hay un fragmento que lo he escogido, podría haber escogido muchos otros, pero he escogido este, y dice: la pasión dominante, la cual lleva consigo incluso la forma suprema de la salud en general. Aquí se alcanza de manera óptima la coordinación de los sistemas internos y el concurso de sus trabajos al servicio de una unidad. Y dice, esto es prácticamente la definición de la salud. Es decir, todo cuerpo, para que sea saludable, a partir de este texto, debería tener una pasión dominante que lo estructurara, que lo jerarquizara. Y por lo tanto había pulsiones serviciales que simplemente serían meros medios para satisfacer el criterio que ha establecido esa pulsión dominante. ¿Qué es en cambio la enfermedad? A partir de este modelo de cuerpo que he tratado de esbozar de forma muy rápida. La enfermedad lo dice, vuelvo a citar otra frase que está también en un fragmento póstumo, dice: la contraposición de las pasiones, la duplicidad, la triplicidad, la multiplicidad de las almas en un único pecho, dos puntos. Muy insano, ruina interna, disgregante, delatando e intensificando una disensión y un anarquismo interno. Y luego dice, a no ser que una pasión finalmente acabe por dominar. Es decir, ¿cuándo se produce un proceso de lo que Nietzsche llama decadence? ¿Cuándo degenera un cuerpo? ¿Cuándo enferma un cuerpo? Cuando en ese cuerpo hay muchas pasiones que luchan entre sí y no hay ninguna que consiga jerarquizarlo, organizarlo, coordinarlo. Entonces, claro, la enfermedad, esto también está en los de Nietzsche, podría entenderse como una especie de anarquía pulsional. Anarquía pulsional. Destruida toda estructura jerarquizada, dichas fuerzas se ven abocadas a librar una especie de guerra civil
que acaba diezmando la seguridad dinámico-instintiva del cuerpo. Es decir, malogra su capacidad para autosatisfacer las funciones básicas de su funcionamiento, es decir, de sus condiciones de conservación y crecimiento, así como imposibilita la capacidad de tener una mínima confrontación con lo real. Claro, piensen en una ciudad, por ejemplo, totalmente dividida por disensiones internas. Se hace totalmente imposible poder satisfacer las necesidades, poder cubrir las necesidades más básicas. ¿Por qué? Porque es que no hay propiamente una división de trabajo, es que cada uno va por su lado. Hay un fragmento de... Esto está muy basado en Paul Bourget y en Hippolyte Taine, todo lo que estoy diciendo. Nietzsche lo saca de Paul Bourget y Hippolyte Taine. Hay una frase que simplemente les leo, dice de Paul Bourget: si la energía de las células se vuelve independiente, los organismos que componen el organismo total cesan paralelamente de subordinar su energía a la energía total, y la anarquía que entonces se instaura constituye la decadencia del conjunto. El organismo social no escapa a esta ley. Es decir, hay constantemente esta analogía entre cómo funciona un cuerpo social y cómo funciona un cuerpo individual. Claro, si un cuerpo está sumido en el caos por la continua pugna entre pulsiones, ese cuerpo inmediatamente cae en un estado de fatiga, en un estado de impotencia. En el Zaratustra dice: creedme, hermanos míos, fue el cuerpo el que desesperó del cuerpo. Y después, en De las alegrías y las pasiones, también en el Zaratustra, dice: más de uno se fue al desierto y se mató porque estaba cansado de ser batalla y campo de batalla de virtudes. Virtudes que antes ya ha especificado que son propiamente pasiones. Entonces, claro, el mismo término infirmitas, en latín, significa, perdona, el mismo término enfermedad, en latín significa infirmitas. Infirmitas, literalmente significa sin firmeza. Pensemos, por ejemplo, en cuando pasamos por un puente quebradizo que se va disolviendo a nuestro paso. Estamos en una situación de infirmeza. ¿Y qué hacemos en esa situación? Nos agarramos a lo primero que encontramos. Inmediatamente tenemos la pulsión de agarrarnos a una especie de sostén. Es decir, la anarquía pulsional, a partir de los textos que yo he ido recogiendo de los fragmentos póstumos y también de algunas obras editadas, la anarquía pulsional sería aquello que propende a buscar una suerte de otro a partir del cual sostenerse. Claro, ¿sostenerse para qué? Pues para hallar un mínimo de organización. Es decir, sostenerse para que algo, es decir, sostenerse en algo que está en el afuera, que es un otro, un no yo, para que se haga cargo de organizar el cuerpo que está en total estado de disgregación. Cuando esto ocurre, cuando la anarquía que, digamos, que afecta a un pueblo, afecta a una institución o afecta a un individuo, cuando se necesita de un otro, se produce al mismo tiempo un proceso de desinmismación. Es decir, es el otro el que impone cuáles son las condiciones para la conservación y la reproducción de ese cuerpo social. Bueno, yo estoy un poco descabellado, yo lo sé, pero en El rojo y el negro, en muchas de las novelas de Stendhal,
Nietzsche leyó a Stendhal durante todos los años 80 y de hecho en algún pasaje dice que hasta que leyó luego en el 87 a Dostoyevsky, es decir, leyó a Stendhal en 1880 y hasta que no leyó en 1887 a Dostoyevsky le parecía lo más logrado de la literatura del siglo. Bueno, pues a mí me gustaría exponerles que este proceso de enfermedad que conduce a hallar el amparo en un otro se da en los personajes de las novelas de Stendhal. Propiamente es lo que Stendhal llama vanidad. ¿Qué es la vanidad? La vanidad es la necesidad que tiene un individuo de someterse, de imitar a un otro para construirse a sí mismo y para presentarse, digamos así, en sociedad. La vanidad es la necesidad, la impelente necesidad de hallar un otro que nos sirva de ídolo a fin de hallar un mínimo de firmeza como para pautarnos lo que queremos ser y para pautarnos lo que queremos ser ante los otros. Stendhal dice que esto en el siglo XIX le pasa a todo el mundo. Es decir, y a quien no le pasa es porque ha vivido, ha crecido en condiciones semifeudales. Lo interesante es que también Stendhal advierte que en la base de este movimiento de subordinación a un otro y de desensimismación, que impide obviamente la espontaneidad del deseo y el poder interpretar libremente según las necesidades idiosincrásicas del cuerpo, esto siempre es debido a una base enfermiza. Si ustedes leen, por ejemplo, La miel, encontrarán a un personaje que es Sanfin, que es un médico, que es jorobado, que tiene una gran cantidad de pasiones en diversos ámbitos, que se siente totalmente rechazado, aplastado por el mundo a causa de los problemas que le genera la joroba. En este personaje se ve muy claro cómo necesita crearse modelos, necesita hallar donde sea, que en un libro, en los periódicos, en cualquier escaparate público, modelos a partir de los cuales orientar su acción. Entonces, lo que quiero decir hasta ahora es que la enfermedad, propiamente, así como yo la he expuesto y a partir de los textos que he sacado a relucir, la enfermedad es absolutamente impotente. Es decir, no puede crear valor. No puede crear valor. Siempre crea valor engarzándose a algo ya constituido. A un otro que le ofrece un valor, una pauta de acción, una manera de leer las cosas. Simplemente decir que Nietzsche propone un contramovimiento para evitar que la enfermedad tienda precisamente a hallar sostén en otro, y es asumir la enfermedad misma. Es decir, y asumirla significa hacer un ejercicio, yo diría, ascético, de evitar engarzarse a cualquier clase de ideología, a cualquier clase de idolatría, etcétera, etcétera. Eso es lo que Zaratustra llama, cuando Zaratustra dice, es que se transformen en convalecientes y en superadores y se creen un cuerpo superior. En el fondo lo que está diciendo es, creo yo, está diciendo eso. Es realmente muy difícil, según Nietzsche, este movimiento. Necesitamos siempre verdades, necesitamos siempre ídolos, necesitamos cualquier clase de cosa que
nos reafirme, un otro que reafirme lo que estamos haciendo. Entonces, hacer este contramovimiento es realmente difícil. Bueno, hasta aquí ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué cuento todo esto, ¿no? Yo, en fin, ¿por qué cuento todo esto? Ya digo, a lo mejor estoy delirando totalmente. Pero el tema es que en la genealogía de la moral se presenta entonces un problema para mí difícil de resolver, que lo que quiere hacer, es decir, lo que me toca a mí explicar hoy aquí es cómo sucede esto de que hay todo un proceso de inversión de los valores. Es decir, ¿cuál ha sido el paso que entre una moral de señores y una moral de esclavos? Es decir, ¿cuáles han sido las condiciones en las que ha habido la necesidad de emerger, de que crezca un nuevo valor moral que sería la moral de esclavos, que invierta el modelo precedente? Bien, según mi opinión, esta inversión no puede surgir de la enfermedad, tal como la hemos definido hasta ahora. Claro, esto es complicado. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Porque en la inversión de los valores siempre hay un acto de perversión de los términos, hay un acto de perversión del sentido de los términos, de los significantes bueno y malo, y en este acto de perversión siempre hay cierta voluntad de dominio. Es decir, hay cierta voluntad de dominio. Lo que quiero decir con esto es que hay que diferenciar muy bien quién es propiamente el que lleva a término la transvaloración de la moral. El texto a mí me da a entender que no es lo que Nietzsche llama ese conjunto de, en términos realmente difíciles de decir, desechos, ese conjunto de gente mal parada, enferma, necesitada de sostén. De ahí, por lo que acabamos de leer, no puede haber una fuerza de imprimir el carácter de ser al devenir. No puede haber la voluntad de modificar la manera de interpretar las cosas. Para que se produzca la rebelión de los esclavos, es necesario, creo yo, bueno, lo dice realmente el texto en esto no, que debe aparecer un tercer elemento, que es el sacerdote. El verdadero inaugurador del proceso de transvaloración de los valores es la casta sacerdotal. Es la figura del sacerdote la que pervierte, la que violenta, la que modifica, la que transforma el sentido de lo bueno y lo malo. Es decir, ¿por qué modifica el sentido de lo bueno y de lo malo? ¿Por qué modifica el sentido de lo bueno y lo malo? Pues porque quiere ser Señor. Es decir, porque quiere erigirse como finalidad, porque quiere erigirse como tipo de hombre supremo, porque quiere ser la cima de la especie. Quiere ser la cima de la especie. Esto está también en un fragmento póstumo. Dice, este fragmento póstumo, dice, del 88, dice, procedencia de la moral, intitulado Procedencia de la moral. El sacerdote quiere imponer que él ha de estar considerado como el tipo supremo de ser humano. Que él
quiere imponer que él domina, incluso sobre aquellos que tienen el poder en sus manos, que es invulnerable, que es inatacable, que es el poder más fuerte de la comunidad, que es absolutamente imposible de sustituir y subestimar. Aquí hay voluntad de ser Señor, aquí hay instinto de mando, no hay instinto de obediencia. Por tanto, no hay enfermedad en el sentido al que me he referido hace un momento. Pero, sin embargo, Nietzsche, en la genealogía de la moral, dice constantemente que el resentimiento que crea valores es el resentimiento de los impotentes, el resentimiento de los grandes enfermos. Hay un problema semántico muy grave. Es decir, a mí me lo parece. Claro, ¿cómo? Si la enfermedad es precisamente la incapacidad de poder darse a sí mismo, de poder erigirse a sí mismo como finalidad, de poder darse a sí mismo los propios valores, aunque sea por inversión, ¿de qué clase de enfermedad está hablando cuando se refiere a la casta sacerdotal? ¿A qué clase de resentimiento? ¿Es el mismo tipo de resentimiento el que envenena a la clase sacerdotal que el que envenena a la plebe? Bien, ¿en qué sentido Nietzsche dice que la casta sacerdotal? Claro, primero de todo, decir que para Nietzsche la clase sacerdotal es aristocrática. Es aristocrática. La clase sacerdotal no tiene una procedencia plebeya. En un primer momento, dice, conviven dos castas, la casta aristocrático-guerrera y la casta aristocrático-sacerdotal. La diferencia, lo que diferencia una de otra, es que así como el hombre guerrero propende a la guerra, propende a situaciones de peligro, tiene un cultivo del cuerpo, de la vigorosidad corporal, en cambio el sacerdote adopta desde el principio una serie de costumbres no sanas. Dice no sanas. Es decir, aquí hay un atisbo de nihilismo. Hay un atisbo. Es decir, no sanas, ¿por qué? Porque inhibe pulsiones básicas para el crecimiento de la especie, como son la sexualidad, toda clase de dietas. Es decir, el sacerdote propende a lacerar la carne. A lacerar la carne. El sacerdote se separa de cualquier clase de espacio en el que dar rienda suelta a los instintos más primarios, más rapaces y espontáneos, como si ocurre en el hombre noble. Propende a la meditación, a los soliloquios, a la incubación de ideas. Y claro, todo ello fomenta el hiperdesarrollo de la inteligencia y de la memoria. Y todo esto al mismo tiempo se produce, porque se produce al mismo tiempo con, es decir, este tipo de costumbres que poco a poco van haciendo de la clase sacerdotal un cuerpo hiperinteligente. Esto, al mismo tiempo, no les priva o no les niega esa pulsión señorial de dominio, es decir, el querer ser el tipo supremo de ser humano. Entonces, se hace plausible la tesis de que en condiciones de contienda, en condiciones bélicas, la clase sacerdotal no pueda, de alguna manera, hacer frente a la presencia de la otra casta, que es la casta guerrera.
el sacerdote, como tiene la carne lacerada, como no tiene el mismo vigor corporal, obviamente debe acostumbrarse a ir guardándose las heridas, a esconderse, a humillarse transitoriamente. Entonces, esta venganza que se va cociendo en el interior del sacerdote, al mismo tiempo que esa inteligencia que ha aparecido por estas prácticas ascéticas que conducen a la meditación, lo hacen obviamente un animal realmente interesante y realmente terrible, ¿no? Realmente terrible. Cabe puntualizar entonces que si en el sacerdote se desarrolla este sentimiento de impotencia, que obviamente subsanará a través de una violencia ideológico-terminológica, es porque en él late este instinto de mando. Y este es el aspecto que lo diferencia estrictamente de lo que Nietzsche llama los plebeyos. La impotencia sacerdotal es la secuela de no poder dar satisfacción a dicho instinto de mando en la convivencia con un estamento que en situaciones de contienda siempre tiene las de salir victorioso. Es la impotencia de querer el dominio sobre los otros cuando su propia constitución, adquirida por medio de la laceración de la carne y de la castración de los impulsos primarios, le priva de dicha satisfacción en condiciones de vida beligerantes. Por tanto, no se trata aquí del resentimiento impotente de la plebe que sufre por la anarquía pulsional de la que hablábamos. El resentimiento plebeyo surge en quien quiere obedecer, pero se indigna por no hallar un amo que le complazca. El resentimiento sacerdotal aristocrático, en cambio, surge en quien quiere mandar y una resistencia más poderosa le obliga a inclinarse. Son dos tipos de resentimientos distintos. Ahora bien, en el acto transvalorativo hay una clara alianza entre lo que es esta casta sacerdotal aristocrática y lo que Nietzsche llama la plebe. Es decir, entre los que no son sanos porque inhiben ciertos impulsos, pero siguen manteniendo ese querer dominar, ese querer imponerse a sí mismos como tipo supremo del ser humano. Estos se alían con aquellos que precisamente son incapaces de hacer eso. Son totalmente incapaces de hacer eso. Por tanto, lo que Nietzsche llama rebelión de los esclavos es una confabulación de dos bandos contra los nobles guerreros. Por un lado, tenemos a los sacerdotes que distorsionan el sentido tradicional de los términos, que invierten el sentido de lo bueno y lo malo. Por otro, tenemos a la plebe, el pueblo bajo, el conjunto de enfermos, deshechos, etcétera, etcétera, que haya en los nuevos valores sacerdotales un acomodo a su miserable condición de hombres dependientes. Para Nietzsche es miserable esto. De ahí que acudan a la llamada redentora que le ofrece el sacerdote. O dicho de otra manera, al sacerdote la rebelión, le procura satisfacer el instinto de mándose, desasiéndose del peso de una codificación moral de estirpe guerrera que acoartaba el ascenso al poder. Para la plebe, en cambio, la rebelión meramente le supondrá un nuevo otro al que aferrarse. Es decir, un nuevo paradigma con el que satisfacer ese instinto de obediencia. Con la premiante ventaja que en esta nueva moral que le ofrece el sacerdote hallará la buena conciencia respecto a su sí mismo. El tipo de hombre débil halla, por tanto, en la moral ofrecida por el sacerdote la posibilidad de reconciliarse, de habitar y respirar un clima espiritual en el que sus pulsiones dominantes se han dignificado como valores supremos, como son la humildad, la obediencia, etcétera, etcétera.
Y con esto acabo. Muchísimas gracias.